divide en dos partes, ¿recuerdan? Primero, ¿por cuántos huesos está compuesta la cabeza ósea? 22, ¿cierto? 22. La cabeza ósea se subdivide en una porción posterior y superior, que es el cráneo o neurocráneo, y una porción anterior e inferior, que viene a ser cara, viscerocráneo o macizo facial, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cráneo o neurocráneo, vamos a ver que este se subdivide a su vez en calota y una base. ¿A partir de qué estructuras vamos a dividirlo? De dos puntos principalmente de referencia, ¿no? La intersección de la línea media con los arcos superciliares, que viene a ser la glabela, y hacia posterior tendremos la eminencia occipital externa. Entonces, si nosotros trazamos un plano imaginario por ambos puntos, tendremos separación de calota de base de cráneo. El cráneo propiamente se va a dividir o va a estar compuesto por ¿cuántos huesos? 8. Ahora sí, los huesos van a ser 4 impares y 4 pares, ¿no? Los impares usualmente en la anatomía se van a dar cuenta que están en la línea media. Acá se cumple igual. En la línea media tendremos al frontal, al etmoides, esfenoides y al occipital. Y a los costados tendremos temporales y a los parietales. Listo. Cuando nosotros hablamos ahora de lo que corresponde a los huesos del cráneo, veremos que en general estos son ¿de qué tipo? Huesos planos. Los huesos planos del cráneo específicamente tienen denominación como una lámina, tabla externa, tabla interna y un diploide. Estos van a ser amoldados ¿a qué? A las estructuras que van a estar cubriendo el cráneo, que va a proteger el encéfalo. El encéfalo es todo el contenido que está dentro de la cavidad craneal, llámese hemisferio, tronco cefálico o cerebelo. Entonces vamos a tener aquí a estos huesitos. Ya veremos después que en el macizo facial, además de ser huesos planos, van a ser huesos irregulares y también van a ser huesos neumáticos, ¿no? Bueno, acá está bastante roto, pero esto se da porque van a estar compuestos de celdilla o de senos, ¿no? La diferencia es que los senos van a ser confluencia de celdillas o aberturas más grandes. Entonces, celdillas y senos. ¿Para qué nos sirven este tipo de huesos neumáticos? Ya, uno van a ser para formar parte de los senos paranasales y otro porque ayudan a la resonancia de la voz y otro viene a ser porque ayuda a aligerar el peso de la cabeza. ¿Ya? Listo, ahora sí. Viendo solo lo que corresponde a calota, veremos que la calota en la línea media va a tener primero una sutura. Bueno, acá no se nota muy bien, pero por fuera veremos a la sutura sagital. ¿Ya? Porque está en la línea media, la sutura sagital. A los costados de la sutura sagital vamos a encontrar algunos agujeritos. Si se dan cuenta, hay pequeños agujeritos, ¿no? A los costados. Ya, estos agujeros van a estar dados ¿por qué? Por el paso de venas emisarias. ¿Qué son las venas emisarias? Aquí, los agujeritos que van a estar a los costados. Las venas emisarias van a ser aquellas que conecten los senos venosos que vamos a tener en toda la superficie del encéfalo. ¿Con qué? Con la sangre que corresponde al escalpo, ¿no? Es decir, a la piel que cubre la cabeza. ¿Listo? Entonces, las venas emisarias. Específicamente, las venas emisarias a nivel parietal tienen nombres, se llaman venas emisarias de Santorini. ¿Ya? Venas emisarias. Y estos, miren, estas protrusiones, ¿no? Estas depresiones más marcadas corresponden a otra estructura. Esto que estamos viendo en esta porción no siempre se va a marcar mucho, pero viene a ser la impresión de las granulaciones aracnoideas, ¿sí? A veces las podemos encontrar porque algunas de estas granulaciones suelen ser bastante prominentes. Entonces vamos a encontrar a los costados de la línea media agujeros para las venas emisarias y también impresiones de las granulaciones aracnoideas. ¿Qué más? Lateral hacia la sutura vamos a encontrar ¿qué cosas? Estas impresiones que corresponden ¿a qué? Meningias. A la arteria meningia media. ¿Cómo se llama esta impresión que deja su ramificación? La hoja de higuera. No se olviden, esto es clásico. La hoja de higuera viene a ser la impresión que va a dar esta arteria meningia. ¿La hoja de qué? Higuera, ¿no? De higo, hoja de higuera. Hoja de higuera. Listo. Ahora, en la misma línea media, ¿no? Junto a la sutura, vamos a encontrar esta depresión. Esta depresión se va a formar ¿por qué? Por la impresión que deja el seno venoso occipital superior. ¿Sí? El seno venoso occipital superior va tanto desde la parte del frontal, pasa en medio entre los
occidentales y llega hasta la porción occipital, ¿ya? Entonces, seno venoso sagital superior. En la parte externa también vamos a encontrar a otra sutura, ¿no? Teníamos aquí en la línea media la sutura sagital, pero de forma transversa la sutura coronal. Un dato interesante es que las suturas son más notorias cuando nosotros somos jóvenes, y cuando nosotros vamos envejeciendo estas suturas se pierden. Por eso si es que encuentran, por ejemplo, cráneos que tienen las suturas que prácticamente han desaparecido, estos corresponden a cráneos de personas muy mayores. Listo, eso correspondería a la calota. Ahora, veremos la base del cráneo. La base del cráneo vamos a poder examinarlo, igual que ahora con la calota, desde una visión interna, que viene a ser el endocráneo, o desde una versión externa, que viene a ser el exocráneo. En el endocráneo nosotros vamos a dividirlo en fosas, fosa craneal anterior, media y posterior. En la fosa craneal anterior nosotros vamos a delimitarlo, separándolo de la fosa craneal media a partir de ¿qué? ¿Cuál viene a ser el límite entre fosa y fosa? ¿Recuerdan? Miren, vamos a tomar como referencia al esfenoide, ¿sí? El esfenoide, a grandes rasgos, recuerden, tiene una porción central que es el cuerpo. Tiene un cuerpo que tiene una forma cúbica o cuboidea. Esta porción viene a ser la cara superior y tiene a su vez una depresión que se conoce como la silla o también se le conoce como fosa hipoficial. Entonces, tenemos aquí parte del cuerpo. En la cara superior también y hacia los lados tiene sus prolongaciones que son las alas menores. Entre las alas menores, todo este caminito, todo este intersticio, ¿cómo se llama? El yugo esfenoidal. Alas menores y entre alas menores el yugo esfenoidal. Hacia lateral e inferior vamos a tener a las alas mayores. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tomar como referencia para separar fosa craneal anterior de fosa craneal media a las alas menores? Entonces, tenemos borde posterior de las alas menores y aquí tenemos, miren, este surco sirve para el paso del segundo par craneal, que es el óptico. Ahora, este surco se delimita, digamos, por dos especies de labios, ¿sí? Lo que corresponde al labio anterior, muchos le llaman el limbo esfenoidal. Y lo que corresponde a la parte posterior se le conoce como la tuberosidad o el tubérculo esfenoidal. ¿Por qué lo menciono? Porque el labio anterior o limbo es el límite de la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Esto lo separa. Por tanto, el conducto óptico, ¿a qué fosa craneal pertenece? Fosa craneal media. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a delimitar. Con esto ya delimitado, pasamos a ver el contenido de la fosa craneal anterior. En la fosa craneal anterior vamos a partir desde la línea media. En la línea media, miren, vamos a tener primero la continuación. Muchas veces van a encontrar aquí la continuación de esta impresión, que es del seno venoso sagital superior. Pronto, esta depresión se hace una eminencia, se hace un relieve. ¿Cómo se llama? Eminencia frontal, porque está en este hueso frontal. Eminencia frontal. Detrás de la eminencia frontal hay una sobresaliente que se llama apófisis cristagali. Entre la apófisis cristagali y la eminencia frontal hay un pequeño agujero. ¿Cómo se le conoce? Como agujero ciego. Agujero ciego. ¿Por qué? Porque no tiene salida. Pero, ¿qué vamos a tener como referencia o qué va a estar pasando por este agujero ciego? ¿Qué vamos a tener? Dos cosas. Uno, en este agujero ciego se inserta parte de, del lado del cerebro, dura madre, y también va a pasar por este mismo espacio una vena emisaria que se conoce como la vena de Hesperino. ¿Ya? ¿Vena de qué? Hesperino. Se escribe S-P-E-R-I-N. Hesperino. Entonces, vena emisaria de Hesperino. Listo. Ahora, acá tenemos a la apófisis cristagali y acá debemos recordar que el etmoides tiene dos porciones, ¿cierto? Tiene una porción vertical y una porción horizontal. Entonces, la porción vertical se subdivide por la porción horizontal. De la porción horizontal para arriba, que es lo que estamos viendo, es apófisis cristagali. Y para abajo
acá en la cavidad nasal viene a ser la lámina perpendicular. Lo que vemos a los costados viene a ser la lámina cribosa. ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Apófisis cristagali, y acá, aunque está rotito, viene a estar la lámina cribosa, ¿no? Se ven pequeños agujeritos todavía. La lámina perpendicular está por debajo, en la cavidad nasal. Entonces, apófisis cristagali, y aquí tenemos a la lámina cribosa, ¿no? ¿Por qué está cribada esta lámina? ¿Por qué está agujereada? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué es la lámina cribosa? ¿Qué viene a ser un hueso? Sí, es hueso. Ya, pasan los filetes que van a conformar el nervio olfatorio, ¿cierto? Recuerden que sobre esta lámina cribosa, ¿quién se va a apoyar? El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio no es el nervio olfatorio, recuerden. En el bulbo olfatorio recibimos la información de estos filetes. El conjunto de estos filetes que están atravesando esta lámina es el nervio olfatorio. ¿A dónde llegan? Al bulbo olfatorio, que es el que está sentado justamente sobre esta lámina. Es por eso que la lámina no es plana, sino más bien es cóncava, porque el bulbo es redondeado. Entonces vamos a tener esta forma. ¿Tienen alfileres? Los que estaban eran de los sí, eran doctor. El estileto es un poco gruesito, pero miren, se van a dar cuenta que en el borde anterior hay dos pequeñas ranuras, ¿ya? Hay como dos pequeñas ranuras, no son huequitos como tal, sino que son dos ranuras. Pegadito, bien delgado, acá, en la parte anterior. Aquí, hay dos ranuras, hay dos pegaditas, bien delgaditas. Quiero grabar Acá, ahí, así y así. ¿Ves? Sí, bien delgaditas. ¿Son como dos palitas? ¿Cuál? La medial, No, aquí. ¿Es Aquí al el fondo. surco que está para arriba o cómo? Aquí, ¿ven? 1 y 2. Como si hubiesen juntado un par de agujeritos y ahora se ha hecho una línea. Ah, ya. ¿Ya? Pegadito. Ya. ¿Qué van a hacer? El que está hacia medial se conoce como la hendidura etmoidal y el que está hacia lateral se conoce como el agujero etmoidal anterior. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener aquí? En la hendidura etmoidal, que es lo que está hacia medial, se inserta dura madre. Y lo que está hacia lateral, que es el agujero etmoidal anterior, que va a contener arteria y nervio etmoidales anteriores. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la clínica de una fractura de base de cráneo anterior? ¿Recuerda? Debe habérselo mencionado en su teoría. ¿Qué va a presentar el paciente? Ojo de mapache. Ojo de mapache. ¿Por qué? Porque la arteria etmoidal anterior viene de qué? De la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se va a relacionar con qué? Con la órbita. ¿Sí? Con la órbita. Entonces, cuando hay una fractura de base de cráneo anterior, ¿qué sucede? Se rompen estos vasitos y se da un hematoma periorbitario, que es el ojo de mapache. Entonces, ¿qué más? También puede haber secreción de líquidos cefalorraquídeos, ¿no? ¿Por dónde? Por la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque recordemos que el etmoides es techo de la cavidad nasal. Bueno, mira acá. Ven aquí, esta es la lámina perpendicular y ven ahí está agujereado. Ya, esta es la lámina. Esta es la lámina perpendicular y ahí lo que está agujereado es la lámina cribosa, ¿no? ¿Ven? Aquí, lámina perpendicular y ahí los agujeritos, que son de la lámina cribosa. ¿Ven? ¿Cuáles son los agujeritos? Esta es la lámina perpendicular Sí. y acá se ven los agujeritos, ¿ven? Que están Está al fondo. agujereado. Ah, ya, al fondo. Esa es la lámina cribosa. Entonces, lámina perpendicular y el fondo y los agujeritos. Esa es la... ¿No puedo ver? Es por eso que en la clínica se da de esa manera, ¿no? Ojo de mapache y también puede haber leucorraquia. ¿Ya? ¿Qué tal líquido cefalorraquídeo? Rinorraquia. Entonces, listo. Esto viene a ser en la línea media. Hacia los lados, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos superficies bastante convexas que van a ser denominadas eminencias frontales. Estas eminencias frontales, también conocidas como orbitarias, porque están sobre el techo de la órbita, ¿no? Forman el techo de la órbita, van a tener partes de depresión que son conocidas como impresiones digitales o digitiformes, que se hacen deditos, y
van a tener porciones elevadas que son conocidas como eminencias mamilares. ¿Por qué se van a formar? Por la impresión que deja el lóbulo frontal sobre esta parte. Entonces tenemos la depresión, que viene a ser impresiones digitiformes, y la parte elevada, que son las impresiones mamilares. ¿Ya? Con eso terminamos entonces la fosa craneal anterior. En la fosa craneal anterior lo único que vamos a tener entonces es el primer par. Por último, miren, si hay un agujero etmoidal anterior, hay agujeros etmoidales posteriores, que suelen ser bastante escondidos. Acá, miren. ¿Cuáles son esos? Estos agujeros etmoidales posteriores. ¿Cuáles son? No llegaron. Este y este. Ah, son chiquititos. Sí, son bien chiquititos. Agujeros etmoidales posteriores. También pasan por aquí vasos y nervios etmoidales posteriores. ¿Listo? Ahora, vamos a ver ahora la fosa craneal media. La fosa craneal media es lo más importante que van a tener en la base de cráneo. Va a tener más clínica y mayor, digamos, importancia, tanto por vasos como por nervios. ¿Qué vamos a tener aquí? Miren, si aquí pasaba el primer par craneal, por este espacio pasaba el segundo par craneal. ¿Cómo se llama este espacio? Conducto óptico. Ahora, el conducto óptico va a estar dentro de la misma ala menor del esfenoide. Lo vamos a diferenciar como del siguiente espacio, que viene a ser la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, porque esta se forma por el ala menor y el ala mayor. ¿Ya? ¿Cuál es la fisura? ¿Cuál es? Este de aquí es el agujero, Ajá. el conducto óptico, y este en forma de boomerang viene a ser la fisura orbitaria superior. ¿Cuál? No vi. ¿Dónde está? Esta es fisura orbitaria superior. Ya. Sí, miren, y este Ah, ya, ya. óptico. El conducto óptico está medial y la fisura orbitaria superior está lateral y superior. Ajá. ¿Ahí? Para que no se olvide. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido? El contenido va a ser tercer par craneal, cuarto, quinto 1 y sexto. ¿No? Tercero, cuarto, quinto 1 y sexto. Listo. También junto al conducto óptico va a pasar no solamente el nervio óptico, sino también la arteria oftálmica. Recuerden, ¿ya? Conducto óptico va a pasar entonces nervio óptico más arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior, en la fisura orbitaria superior, ¿qué pasa? Tercero, cuarto, quinto 1 y sexto. El siguiente agujero que vamos a tener es este. Es uno de los pocos agujeros que no van a terminar de ir de lado a lado. Se va a quedar más bien dentro de lo que corresponde al macizo facial. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero redondo o redondo. Redondo menor. ¿Qué pasa por este agujero? El quinto 2 o la rama maxilar. ¿Es el redondo mayor o redondo menor? Redondo mayor o redondo secreto. Actualmente redondo secreto. Detrás del redondo tenemos al foramen oval o agujero oval. Sí, detrás. ¿Qué va a pasar por aquí? El quinto 3, ¿no? O la rama mandibular. ¿No? Rama mandibular. Por último, en el vértice posterior de lo que corresponde al ala mayor, aquí, vamos a tener al agujero redondo menor o también se le conoce como espinosa. ¿Qué pasa por este agujero? Pasa la arteria meninge media y el nervio meninge recurrente. Arteria y nervio. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este agujero? Miren, si se dan cuenta, a partir de este agujero vamos a tener como si fuese un caminito, ¿no? Este se divide en una rama anterior y aquí en una rama posterior. La arteria meninge media se tiene una rama anterior y una rama posterior, que es lo que luego va a terminar por formar la hoja de higuera, lo que vimos, la hoja de higuera. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? ¿Por qué es tan importante la arteria meninge media? Por dos cosas. En la parte externa, miren, este punto, ¿cómo se llama? Terio, ¿no? Ya. El terio, como esto está un poco más arriba, pero si hubiésemos cortado a nivel del terio, nos vamos a dar cuenta de todo el grosor que corresponde a los huesos del cráneo. A nivel del terio, esta pared es más delgada, por tanto es más propensa a romperse en caso de fractura. ¿Y qué pasa? Justo por el terio
arterio pasa la rama anterior de la arteria meningia media. Si nosotros golpeamos el arterio, podemos desgarrar a la arteria meningia media y generar un hematoma. Es un hematoma epidural. ¿Por qué es tan importante? Porque a diferencia de otras partes del cráneo, donde podemos tener un hematoma, lo normal es que suceda un hematoma subdural. Pero a este nivel, en la fosa craneal media, existe una zona que es fácil de desprender. Se conoce como el área de Colabre de Gerard Marchand, ¿ya? La fosa craneal media. Entonces, como esta zona es fácil de desprender y justo por acá, pues estamos generando una presión externa, a este nivel es donde se suelen dar los hematomas epidurales, ¿ya? Es la clínica principal que deben aprender de esta fosa craneal. Ya. Luego, veremos entonces ahora lo que corresponde a la fosa craneal posterior. Pero ¿cuál es el límite? El límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior es, ¿cómo se llama esta porción? De la pedrosa del o también se le conoce como el peñasco del temporal. Porción petrosa o peñasco del temporal. Esta porción petrosa, ¿qué forma tiene? Tiene forma de pirámide. Tiene un vértice y tiene una base. ¿Sí? Tiene un vértice y tiene una base. La base está pegada ¿a dónde? A la porción de la concha del temporal. ¿Ya? Entonces, esta pirámide tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, ¿ya? Es externa. Y también va a tener bordes. Este específicamente viene a ser el borde superior. Entonces, y es el único que nos interesa por ahora. Borde superior de la porción petrosa. Luego, vamos a llegar a esta parte posterior de la silla turca. Esta parte posterior se conoce como el dorso, es como el espaldar. Entonces, dorso de la silla turca, que a los costados suele estar acompañado de dos prominencias que acá están rotas, que son las apófisis clinoides posteriores. Entonces, borde superior de la porción petrosa, apófisis clinoides posteriores, sería borde superior del dorso y nuevamente borde superior de la porción petrosa. Todo eso es el límite de la fosa craneal media con la fosa craneal posterior. Otra cosa. ¿Cuál es la clínica de la fosa craneal media, de la fractura? ¿Se acuerdan el nombre? El signo de Battle, ¿no? Que viene a ser un hematoma mastoideo, ¿cierto? A nivel del oído medio, ¿no? Bueno, del oído externo. ¿Por qué? Porque recuerden su relación, ¿no? Vamos a tener que las fracturas de la base de cráneo en la fosa craneal media va a estar en relación con el oído. Entonces, este fácilmente se puede manifestar como un hematoma a este nivel, un hematoma mastoideo, ¿no? Y también la salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. En la fosa craneal posterior, ¿qué vamos a tener? Primero tendremos a este orificio. ¿Cómo se llama? Es el orificio externo del conducto auditivo interno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este espacio? El séptimo y octavo por cráneo. Vamos a retomar ahora los pares craneales. ¿En qué par craneal nos quedamos? En el sexto, ¿cierto? Por aquí van a pasar séptimo y octavo. Facial y vestíbulo corneal. Además va a pasar una arteria. ¿Qué arteria pasa por acá? Laberíneo. Entonces pasa séptimo, octavo y arteria laberínea. Debajo, miren, este espacio sí se forma por dos huesos. Entre la porción petrosa y el occipital se forma, se llama foramen rasgado posterior o foramen yugular. Foramen yugular o rasgado posterior. ¿Qué va a pasar por esta estructura? Se forma la vena yugular interna, de su nombre. De ahí los otros pares craneales excepto el último, que serían noveno, décimo y décimo. Por último, vamos a ver aquí. Mira. ¿Cuál es el contenido de del foramen rasgado? El contenido del foramen rasgado. Allá. Se forma la vena yugular interna. Vamos a tener también al noveno, décimo y décimo primer par craneal. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Veremos también que acercándonos hacia la línea media tendremos a otro agujero, que viene a ser el conducto del hipogloso. Algunos también lo van a denominar como agujero condilo anterior, ¿ya? El conducto del hipogloso, ¿para quién va a servir? Para el último par craneal, para el hipogloso. Ahora, si hay un agujero condilo anterior, tiene que haber un agujero condilo posterior.
aquí, como en la mayoría de cráneos, miren, está cerrado. ¿Ven? Pues no está. Este vendría a ser agujero condilo anterior. El agujero condilo posterior lo vamos a ubicar ¿dónde? Detrás del cóndilo, porque todo es respecto del cóndilo del occipital. Y miren, no está. Es inconstante. Y cuando está, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Venas emisarias. ¿Venas qué? Venas emisarias. No es inconstante, acá está cerrado. Ya. Hacia la línea media vamos a tener el foramen magno, ¿no? O agujero occipital. Y también veremos que en la misma línea media tendremos algo que corresponde al clivus, ¿no? ¿Qué es el clivus? El clivus viene a ser la unión del esfenoides con el occipital. ¿Ya? Miren, les dije hace un momento que cuando nosotros nos hacemos mayores, las suturas van desapareciendo. Una de las suturas que desaparece a temprana edad es esta. Si se dan cuenta, no podemos separar como tal esfenoides de occipital. No hay una sutura, porque esta se osifica fácilmente. Entonces, a esta unión de occipital con esfenoides se le conoce como clivus. Ahora, si no tuviésemos que sea suturado por completo, solo la porción del occipital se conoce como apófisis basilar o porción basilar del occipital, ¿ya? Que no estuviese unido. Pero como está unido, en conjunto se llama clivus. ¿Cómo se llama? ¿Clivus? Clivus. Ah, Sí, con V. clivus. Clivus. Ah, clivus. Ya, miren. Por último aquí, detrás del agujero magno, vamos a tener una especie de cuadrante. Recordemos que en la parte externa hablábamos de una eminencia occipital externa. En la parte interna hay una confluencia que va a denominarse como la eminencia occipital interna. ¿Cómo se forma esta eminencia occipital interna? Por la confluencia de las impresiones de los senos venosos durales. Hacia lateral serán senos venosos laterales, hacia superior la continuación del seno venoso occipital superior y hacia inferior el seno venoso occipital. Entonces, de estas cuatro impresiones nos van a dar la eminencia occipital interna. ¿Sí? Esto nos va a dividir entonces en cuatro cuadrantes. Los cuadrantes inferiores se van a denominar fosas cerebelosa y los superiores serán fosas cerebrales. Cerebelosa, fosas cerebelosas y fosas cerebrales. Hacia lateral, si nosotros continuamos las impresiones de los surcos laterales, veremos que este tiene una forma bastante sinuosa. ¿Cómo se llama esto? La impresión del seno sigmoideo o seno sigmoide. ¿Ven? Si nosotros continuamos la impresión de los senos laterales, luego se hace sinuoso y termina ¿dónde? En foramen yugular, porque ahí es donde va a desembocar. ¿Cuál es la Allá. Tenemos aquí la impresión del seno venoso lateral. Ya. Y mira, si nosotros continuamos, luego se hace curvo. ¿Ven? Ah, ya. A esta parte, esta porción, se le conoce como la impresión del seno sigmoide o sigmoideo. De esta o la continuación de este seno venoso es que nosotros vamos a tener la formación de la vena yugular interna. ¿Ya? Este es su principal afluente. Esto sí lo pueden pintar con tiza y les podría preguntar fácilmente. ¿Y cómo se llamaría la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? Ya, sería impresión del seno sigmoideo. Impresión del seno del... Ya, el seno recto tendría que preguntarte con la dura madre, porque acá en la impresión no se ve. Ya. Luego, por último, si hablábamos de un agujero rasgado posterior, tiene que ver con un agujero rasgado anterior. El agujero rasgado anterior actualmente se le conoce como foramen trasero. ¿Cuál es? ¿No es el mismo que el...? Ah, ya. Trasero o rasgado anterior. Ahora, si se dan cuenta, está en el vértice de la porción petrosa, entre la porción petrosa y el esfenoide. ¿Y ahí qué contenido pasa? Ahí viene el debate. Y es que en realidad este foramen está tan
tapizado por cartílago. Para algunos nada pasa y para otros pasan solamente estructuras microscópicas, ¿no? Entonces, pero sí o sí, de forma macroscópica está cerrado por cartílago. Propiamente no pasa algo que te pueda ver a simple vista. Foramen lacerum o rasgado anterior. Rasgados. Sería su nombre en español como tal, pero la forma más común de denominarlo es foramen lacerum. ¿Foramen de qué? Lacerum. Lacerum. Listo. Entonces, esas serían las estructuras de las fosas craneales, anterior, media y posterior. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, vamos a ver la parte externa, ¿ya? Ah, ya. L-A-C-E-R-U-M. L-A-C-E-R-U-M. Como lateral. Ya, miren. Entonces, en la parte externa, lo que nosotros deberíamos poder ver, normalmente van a encontrar los cráneos que tienen al maxilar, ¿no? Pero recuerden que en lo que corresponde al cráneo propiamente dicho, no contamos maxilar ni tampoco vamos a contar a los malares, ¿no? Que están usualmente articulados. Entonces, para nosotros dividir en regiones, porque en la parte externa hablamos de regiones, región craneal anterior, región craneal media y región craneal posterior, vamos a tomar como referencia dos estructuras, ¿no? Vamos a tener entonces aquí estas estructuras que van a ser las apófisis cigomáticas, ¿cierto? Apófisis cigomáticas del temporal, y que si nosotros trazamos una línea, tendremos a la línea bicigomática. Línea bicigomática. Bicigomática. Luego tomamos como referencia las apófisis mastoides. Si unimos ambas apófisis mastoides, tendremos la línea bimastoidea. Entonces, de la línea bicigomática hacia adelante, región craneal anterior. Entre línea bicigomática y bimastoidea, región craneal media. Y de la línea bimastoidea hacia atrás será la región craneal en la región craneal anterior, lo que esperamos ver principalmente es al esfenoides, ¿no? Si se dan cuenta aquí, el esfenoides ya está articulado además con el vómer. Esto que están viendo aquí es el vómer, ¿no? Este es entonces el esfenoides y aquí ya está articulado con el vómer. Este es el vómer. Recuerden que en el caso del vómer y el esfenoides se va a dar una articulación que es muy particular. Es la única que vamos a tener en el cuerpo. ¿Qué tipo de articulación es? Miren, entre esfenoides y vómer. ¿Cómo se llama esta articulación? Condiles. Es la única que tenemos en el cuerpo de este tipo. Es una esquindilesis. ¿Cómo? Esquindilesis. Que viene a ser básicamente el encajamiento de una especie de surco, como si fuese un cañón, y una impresión que va a quedar enganchada ahí. Entonces, el cañón lo forma el vómer, ¿sí? Porque tiene un canal en su borde superior, lo forma el vómer. Y quien se va a insertar es la cresta esfenoidal. A esta articulación se le conoce como esquindilesis. Ya miren, entonces, ¿qué más vamos a encontrar? En la región craneal anterior veremos además las otras partes que corresponden al esfenoides. El esfenoides, desde su cuerpo, tiene tres prolongaciones. Dos son las alas menores y mayores, y la tercera son las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides tienen una hoja medial y una hoja lateral. Hoja medial y hoja lateral. Y entre ambas hojas tenemos a la fosa pterigoidea. ¿Sí? Entonces, hoja medial, hoja lateral, fosa pterigoidea. Esto les va a servir ahora que vean la inserción de los músculos en la cabeza, sobre todo para los músculos pterigoideos que se van a insertar en estas hojas. Hoja medial, hoja lateral y en la fosa. ¿Qué más? Veremos, miren, si se dan cuenta, aquí, en medio, entre el esfenoides y el
que viene a ser justamente de la espindilesis. Pero hacia los costados también vamos a tener otra articulación. ¿Ven? Hay un pequeño agujerito aquí. ¿Ven? Ah, ya. Acá, ¿ven? Acá. Entonces, miren, esta articulación entre quienes se va a dar, miren, si se dan cuenta, estamos prolongando este huesito. Esto ya no viene a ser parte de cráneo como tal, pero como les dije, muchas veces van a encontrar a los cráneos ya articulados, ¿no? Esta porción viene a ser el hueso maxilar y miren, detrás, ¿este hueso qué es? Palatino. Palatino. ¿Ya? Palatino. ¿Hasta dónde? Todo esto es el palatino. Esto es maxilar, miren, acá hay una pequeña sutura, ¿ven? Esto es palatino. Ah, ya, sí. Maxilar, palatino. Entonces, este huesito, el palatino, llega hasta la parte superior, ¿no? Y va a formar aquí un pequeño agujero, que viene a ser el agujero palato-vaginal, así se le conoce. ¿Por qué? Porque hay una porción del esfenoides que se conoce como la apófisis vaginal. Entonces, este pequeño agujerito se conoce como agujero palato-vaginal. ¿Ya? Muy rápido, ¿no? También acá veremos, miren, si se dan cuenta, en lo que corresponde a la hoja externa, ¿no? A la hoja externa, hay una pequeña saliente. Esta pequeña protrusión se conoce como el gancho o ámulus del esfenoide, ¿no? Gancho o ámulus. ¿Por qué es importante? Siempre que ustedes tengan un gancho, tienen que pensar que este sirve o para insertar ligamentos o para que haga la función de polea. Este es el segundo caso. El ámulus va a servir como polea para el tensor del velo del paladar. Va a pasar y cuando lo jalas, pues va a hacer ese efecto de polea. Pasa por una parte central y cuando tú jalas el músculo, pues tensa el velo del paladar. Ya lo verán en músculo, pero para eso sirve. El ámulus o gancho del esfenoide. ¿Es lo que sobresale o es todo? Ese de acá. Este de acá. Ah, ya, ese chiquito. Este ganchito. Y es como Ah, una ya. pequeña espinita. Ah, ya. Gancho o ámulus. Pterigoides, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Veremos también aquí que se pueden encontrar algunos de los agujeros que hemos visto en la cara interna. Como por ejemplo, ¿qué agujero sería este? ¿El oval? ¿El oval? El oval. Les dije que el agujero redondo no llega a la parte externa. ¿Ya? No llega a la parte Entonces el externa. de su costado sería el espinazo. El oval es el más. Este de acá. Y este sería El espinazo. Correcto. Entonces, oval y espinal. ¿Qué más vamos a encontrar? Veremos hacia los lados que tenemos a una fosita que sirve para qué? Para recibir a los cóndilos de la mandíbula. Entonces, esta fosita, ¿cierto? Que va a servir para recibir al cóndilo de la mandíbula, tiene a su vez una pequeña rasgadura, si se dan cuenta, ¿no? Miren, esta depresión, que viene a ser la depresión condilar, vamos a tener aquí a una pequeña rasgadura. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la razón? Ah, ya, esa razón. Tiene nombre, se conoce como la fisura petrotimpánica de Glass. ¿Ya? Fisura petrotimpánica. Petrotimpánica. Petrotimpánica de Glass. ¿Por qué es importante? Porque por este espacio va a pasar el nervio facial. ¿Ya? Petrotimpánica de Glass. Glass. De Glass. Glasen. Sí, fisura petrotimpánica. También pasa una arteria, ¿ya? Que viene a ser la timpánica anterior. Entonces, el nervio facial y la arteria timpánica anterior. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, encontraremos a su vez este agujero, que si se dan cuenta, no pasa, no llega hasta el otro lado. ¿Cómo se llama? Viene a ser el orificio externo del conducto carotidio. ¿Ya? El conducto carotidio, ¿dónde se encuentra? El conducto carotidio va a estar por dentro de toda la porción petrosa. Es decir,
nosotros ingresamos, miren, horizontalmente, así, y luego en la porción petrosa la arteria se echa y hace un recorrido sinuoso. A ese recorrido sinuoso le conocen como el sifón carotídeo. El sifón carotídeo. Que está Si dentro hay de esa por cavidad eso es que no se petrosa. llega. Pero si hay un orificio externo, tiene que haber un orificio interno. El orificio externo está aquí, miren. Acá se ve, está un poco roto. Bueno, acá estoy pasándolo directo, pero va a quedar por dentro mismo de la porción petrosa, ¿sí? Entonces va a pasar por dentro de la porción petrosa y sale por un espacio pequeño que va a ser el conducto carotídeo interno. Ese es ¿Por el dónde? conducto carotídeo interno. Entonces, ¿Y el externo? Pues, este es el externo. allá. Este que estamos viendo es el conducto carotídeo externo. Externo. ¿Y el interno? El orificio del conducto carotídeo. Orificio externo del conducto carotídeo. Ahora, ¿Y el interno sería? el interno, vamos a ponerlo. No, que acá está rotito. Acá ya han roto parte de la cara anterior, pero esto se termina por poner hacia anterior. O sea, sale a este nivel.